Muy buenos días, mis queridos estudiantes de grado 7.1. He querido hacer este video muy corto como para orientar básicamente lo que tiene que ver con la meta de aprendizaje, entender o comprender cuáles fueron los cambios demográficos, es decir, de población. ¿Qué pasó con la población que había acá antes de la llegada de los europeos? ¿Por qué se diezmó? Es decir, ¿por qué murió? ¿Por qué desapareció? Vamos a tratar de comprender eso. Y por el otro lado, ¿qué pasó con la organización política que tenían esos grupos que todavía se mantiene y que todavía persiste y que se cambió con la llegada de los españoles? E igualmente, ¿cuáles fueron esos cambios culturales? Es decir, las costumbres en la comida, en el vestido, en el transporte, en la forma de ver la vida, en la religión o en las creencias. ¿Qué cambió de esa cultura con la llegada de los españoles? ¿Listo? Entonces, la idea es comprender eso. Por eso, básicamente, voy a tratar de hacer una pequeña como síntesis del proceso para entender un poco más y profundizar de todo lo que hemos venido abordando sobre lo que fue lo que mal llamado descubrimiento de América. Entonces vamos a meternos a una aplicación que se llama Google Earth. Con esta aplicación nosotros vamos a poder ubicarnos contextualmente, es decir, desde la geografía. En ese sentido, entonces, Google Earth o Google Maps nos muestra, pues básicamente, lo que es el globo terráqueo y nos muestra, obviamente, pues los continentes. Aquí estamos viendo nosotros lo que se llama el continente antiguo, compuesto por lo que es África, Europa, esta parte donde está precisamente España y Portugal, que se ven claramente aquí, y está los países asiáticos, está la China, la India, Arabia, ¿cierto? Entonces, desde acá fue que llegaron estas personas a lo que hoy es América. Voy a escribir aquí en Google Earth Cuba, para que nos busque Cuba, y más o menos nos recrea el viaje que hizo Cristóbal Colón, toda esta parte de acá, hacia lo que hoy conocemos como la isla de Cuba. Porque fueron de las primeras islas a las que llegaron los europeos. Entonces están todas estas islas: Jamaica, Haití, República Dominicana, Puerto Rico, las Bahamas, lo que es Cuba. Y esta es la parte del continente. Entonces esta es la península de Yucatán, Guatemala, México, Honduras. En esta región se ubicaron más que todo la civilización maya y la azteca. Entonces ustedes van a averiguar esas civilizaciones, qué costumbres tenían, cuánta población había, qué organización política tenía, y entonces van a poder entender ese proceso. Y en lo que hoy es Colombia, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay inclusive, está lo que se llamó la civilización inca. Entonces también vamos a nosotros a entender un poco qué pasaba con esas civilizaciones. Les recuerdo, ustedes buscan ahí en Mr. Google cuánta población inca había antes de la llegada de los españoles y ahí les va a decir. Cuánta población había de los aztecas y los mayas, ahí les va a decir. Incluso entender por qué esas civilizaciones maya y azteca prácticamente desaparecieron. Todavía no se ha podido establecer a ciencia cierta qué pasó, cuál fue la causa real de que hayan desaparecido. Inclusive hoy por hoy casi se habla de que quedaron completamente, digamos, desaparecidos y que no hay ningún vestigio de algún personaje que guarde esa herencia. Otros historiadores dicen que sí, que ya han encontrado algunas personas. En el caso de los incas sí, todavía nosotros sabemos que todavía permanecen, y nosotros lo podemos ver también aquí en Colombia, porque todavía hay muchas comunidades indígenas que hacen parte de esa gran civilización inca. Entonces, la idea es esa, que ustedes se ubiquen. Miren esta imagen de esta pirámide, que es un vestigio, o sea, una evidencia de que nosotros, o en lo que hoy se conoce como América, ya habían personas inclusive que pareciera que venían o que son, digamos, de la misma clase social o de la misma población egipcia. Y por eso no podemos pensar en que la llegada de los españoles fue que permitió descubrirnos a nosotros, ¿cierto?
Los mayas también tienen unas construcciones muy interesantes que nos permiten ver lo inteligentes que eran en su forma de organización política, económica, cultural, e inclusive sus sistemas simbólicos que nos permitían a nosotros entender que eran unas comunidades muy, pero muy bien organizadas. O sea que los españoles no pueden decir que ellos vinieron a decirnos cómo vivir, porque eso no es completamente cierto. Están las comunidades, entonces los incas. Aquí esta es la isla o las ruinas de Machu Picchu. Ojalá alguna vez pudiéramos llegar hasta por allá. Es una hermosa región, bastante difícil para llegar allá. Los españoles les costó mucho trabajo llegar allá para poder sacar el oro, pero contarles que aquí en estas ruinas se almacenaba todo el oro de lo que era la comunidad inca. Y la comunidad inca, inclusive Manco Cápac, que era el cacique de la época, hacía llevar oro de lo que hoy conocemos como Colombia. Inclusive aquí cerquita en Buenavista hay un camino muy bonito que se llama el Camino del Indio, que pueden averiguar para que vayan a visitarlo y a caminarlo sobre todo. Desde acá se llevaba, pues los quimbayas, los calimas llevaban el oro hasta allá abajo, hasta lo que hoy es Perú. Imagínense, desde por acá hasta por acá en Perú. Era una trayectoria bastante larga que se podían demorar entre 2 y 3 años la caminata. Ellos iban a pie o iban en mulas para llevar ese oro hasta allá, porque esa era la orden del cacique, para que los conquistadores no se llevaran el oro. Sin embargo, se lo llevaron todo. Básicamente entonces, mis queridos estudiantes, eso es lo que tienen que tener en cuenta para responder a esta meta de aprendizaje. Averiguar en Google cuál era la población de cada una de las civilizaciones, cuál era la organización política de cada una de esas organizaciones y cuáles eran las costumbres culturales. Entonces vamos a comprender qué se acabó, qué permanece, qué nos trajeron, qué no nos trajeron. ¿Listo? Espero me hayan comprendido de esa meta de aprendizaje. ¿Listo? Cualquier duda pueden contármela, pueden preguntar. ¿Listo? Un abrazo.